Hola a todos, hoy vamos a trabajar la Edad Media. El curso de Historia de segundo año tiene como objetivo en realidad trabajar la época moderna, pero vamos a ver que a comienzos de la época moderna las características de la forma de vida de las personas tenían muchas similitudes con la Edad Media. Por eso necesitamos conocer a más profundidad cómo se vivía en esta época histórica. La Edad Media es un periodo en la historia que está entre la antigüedad y la época moderna. Vamos a ver que comienza en el siglo V y transcurre hasta el siglo XV. Originalmente los historiadores eligieron el año 476 como el inicio de la Edad Media y el año 1453 como el año final de la Edad Media. Esto lo pueden agregar en su línea del tiempo en el cuaderno. Más adelante vamos a ver que este último año hoy ha sido modificado. Pero no nos adelantemos. La Edad Media tiene 10 siglos de antigüedad, lo que hace que este gran periodo de la historia se divida en dos etapas: la Alta Edad Media hasta el siglo XI y la Baja Edad Media entre el siglo XI y el XV. Nosotros vamos a centrarnos sobre todo en el periodo denominado feudalismo, que se extiende del siglo X hasta el XI y sus características siguen desarrollándose hasta finales de la Edad Media. Ahora, si notamos, vamos a ver que el año 476 se marca como el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, mientras que el año 1453 se marca como la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Qué tienen que ver los romanos con la Edad Media? Para eso vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir a la antigüedad. El Imperio Romano es considerado uno de los ejércitos más poderosos que conoció la historia de Europa Occidental. Sin duda, un imperio que se destacó por su amplia cultura, pero también por su gran característica como guerreros, logrando conquistar un gran territorio, entre ellos Europa, Asia Menor o Medio Oriente y el norte de África. Todo lo que ven coloreado en la pantalla, en el mapa de color verde y amarillo claro, son los territorios que los romanos lograron conquistar en la antigüedad. Si notan, incluso Egipto, con su gran río Nilo, también fue conquistado por los romanos. Pero ¿por qué este mapa se ve dividido a la mitad? Un territorio tan amplio como este era muy difícil para controlar con un solo emperador, más allá que tenía autoridades en todo el territorio conquistado. Pero vamos a notar que el último emperador, Teodosio I, decide, para mantener la estabilidad del imperio, dividir el imperio en dos partes: el imperio de Occidente, que está al oeste, y el imperio de Oriente, que está al este. El imperio de Occidente es el que encontramos en color verde y tiene su capital en la ciudad de Roma, origen de la civilización romana. Por otra parte, el imperio de Oriente tiene su capital en Constantinopla. ¿Qué sucede? A pesar de que Teodosio I hizo el gran esfuerzo de dividir el imperio entre sus dos hijos, entregándole a Honorio Roma y a Arcadio Constantinopla, el imperio de Occidente duró algunos años y cayó. El imperio romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo en manos de los pueblos bárbaros. Este término se lo habían entregado los propios romanos a aquellos pueblos enemigos que consideraban inferiores. Pero a pesar de esto, cuando da comienzo esta Edad Media, el mapa europeo era muy diferente. Todos los territorios que pertenecían al antiguo Imperio Romano de Occidente ahora se habían fraccionado en diferentes regiones conquistadas por los distintos pueblos bárbaros. Sin embargo, si notamos al oriente, el Imperio Romano Oriental permanece intacto. Entonces podemos concluir que el Imperio Romano de Occidente es el primero en caer y Constantinopla, la capital del Imperio Romano, permanece en pie casi 1000 años después. Es recién en 1453 que este imperio cae en manos de los turcos otomanos.
Estos turcos otomanos tienen como religión el musulmán y van a tener una incidencia muy importante no solamente en Medio Oriente, sino también en Europa. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Constantinopla, a partir de 1453, con la conquista de los turcos otomanos, pasó a llamarse la ciudad de Estambul. Desde la antigüedad hasta hoy, esta ciudad ha sido una de las más poderosas del mundo debido al desarrollo del comercio. De esta manera explicamos por qué los romanos tienen que ver con la Edad Media. La caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Romano de Oriente son los indicativos del comienzo y el fin de una nueva época que es la Edad Media. Es claro por qué los historiadores tomaron el 476 como un año significativo en el cambio de la antigüedad a la época moderna, porque el auge de las antiguas civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma quedan atrás con la invasión de los bárbaros y comienza un nuevo estilo de vida que al comienzo de la Alta Edad Media era bastante caótico. Las personas habían estado generaciones enteras acostumbradas a ser romanos y a tener las características en el lenguaje, en la alimentación y en otros aspectos de la cultura que los romanos le habían entregado. Por otra parte, estaban acostumbrados a ser obedientes frente a las decisiones del Imperio Romano, pero de un momento a otro hay diferentes pueblos que empiezan a invadir las tierras. Esto genera mucha inseguridad en los distintos poblados de Europa, dándose la violación, los robos y los asesinatos como moneda corriente. Realmente el comienzo de la Alta Edad Media es muy caótico para Europa. Es recién a fines del siglo X que la sociedad empieza a tomar forma con el comienzo del feudalismo, que lo trabajaremos en próximas clases. Ahora, lo que estaba en duda para los historiadores es si 1453, es decir, la caída del Imperio Romano Oriente, era realmente significativa para la civilización occidental, y finalmente los historiadores decidieron que no. La caída del Imperio Romano de Oriente fue sustituido en las líneas del tiempo por 1492 con el descubrimiento de América. Hoy, los historiadores consideran que este hecho fue mucho más significativo en la historia de Europa y, posteriormente, de América, como para marcar el fin de la Edad Media y dar comienzo a una época de descubrimientos del mundo y de intercambios culturales. Por eso les pido que en sus cuadernos marquen la caída del Imperio de Oriente sustituida por 1492, el descubrimiento de América. Vamos a ver que estas decisiones son convencionalismos históricos, es decir, los historiadores entre el siglo XIX y XX desarrollaron categorías para medir el tiempo y han decidido en convenio, en acuerdo común, cuáles son las fechas que dan comienzo y final a una época, siempre desde una visión muy europea. Por eso vamos a ver que estas fechas podrían modificarse y que en términos reales en las personas de la Edad Media no fueron tan significativas como a largo plazo. Es decir, en la mañana del 1 de marzo de 1493, la gente no percibió un cambio de época. Tuvo que tomarse mucho tiempo y la distancia que nos da la visión de los historiadores a largo plazo para darnos cuenta lo significativo que había sido el descubrimiento de América en la historia de la humanidad.